Dios es bueno, ¿no? Pensar que hay imposibles para el creyente es no tener fe. Y saben que cuanto más grande es el reto, más grande es la fe. Aprendí yo de mi pastor una cosa muy linda: a grandes retos, grandes oraciones. Para poder lograr eso tenemos que tener convicción, ¿no? Una convicción plena. No importa lo que nos hagan los hombres, no importa lo que digan los hombres, no importa los tropiezos que podamos tener en esta tierra, pero nunca hay que dejar lo que Dios nos ha dado. Jamás, jamás, jamás. Y no debemos esperar a que Dios haga algo para que volvamos a servirle. Tenemos que hacer nosotros para que Dios nos haga servir de nuevo. Si vamos a estar quietos no va a pasar nada, nunca, no va a pasar nunca. Tenemos que accionar nuestra fe. La fe tiene como piecitos y eso es lo que hace, ¿sí? Bueno, quiero compartir hoy día algo que creo que es muy necesario escuchar, porque creo que muchas veces tenemos un conflicto en nuestro corazón al ver lo que está pasando en este mundo entero, con todos los problemas, todas las circunstancias. No vayan a creer que solo Bolivia tiene problemas. El mundo entero está siendo sacudido de toda forma, y tenemos que estar conscientes de que una cosa cuando empieza va a afectar a los demás, y realmente está afectando, va a afectar y va a seguir afectando mientras no se levanten los hijos de Dios, porque está esperando la misma creación que los hijos de Dios se manifiesten para que la gloria de Dios se vea. Mientras no haya la iglesia que se levante en poder, vamos a seguir tropezando y sintiendo la misma opresión del diablo, las mismas cosas. Pero hoy día yo quiero ponerles esta palabra en su corazón para que puedan ustedes discernir y entender. Hay una cosa que siempre he escuchado, yo también la he dicho hace mucho tiempo atrás. He escuchado que le ha dicho mi esposa, he escuchado que ha dicho mis hijos, he escuchado que dicen algunos hermanos, otros hermanos, he escuchado cuando he ido a predicar a países fuera de Bolivia, lo he escuchado en todo lugar, y es: si supieras cómo estoy sufriendo, si supieras cómo lucho por lo que pasa, me afecta tanto lo que pasa aquí en la tierra, lo que sucede, lo que pasa en mi ciudad, lo que pasa en mi país, lo que pasa en el exterior, lo que pasa, y siempre nos ha afligido. Pero creo que la palabra va a ser oportuna para poder entender que pasemos lo que pasemos, Dios está ahí con nosotros. No estamos solos, nunca lo hemos estado solos desde el día en que nacimos de nuevo, nunca, jamás. Él siempre va a estar. Así que quiero compartirles esta parte de la escritura que dice en Génesis capítulo 19, versículos 1 al 3. El libro de Génesis capítulo 19, versículos 1 al 3. Mientras los que tengan Biblias busquen, otros van a ver en la pantalla, porque es necesario que ustedes miren que esté escrito. Y segundo, la palabra Génesis en su traducción literal quiere decir el comienzo, el inicio, el origen. Por eso se llama Génesis, es el origen de todas las cosas. Si nosotros queremos saber cómo se originó todo lo que existe de la nada, está en el libro de Génesis. Así que en este libro de Génesis vamos a ver también la historia de cómo Dios escogió un pueblo, levantó un pueblo, quiénes son los patriarcas, qué pasó con ese pueblo, cómo son ejemplo en muchas cosas. Y también vamos a ver los aciertos y los desatinos, como también nosotros lo tenemos, el animarnos, el desanimarnos, y todo eso está descrito en la Biblia. Dios ha permitido que se escriba para que nosotros al leer podamos tener un ejemplo. Génesis capítulo 19, verso 1 al 3, y dice: llegaron pues los dos ángeles a Sodoma y a la ciudad
a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Verso 2. Y dijo: ahora, mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo, y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete, y coció panes sin levadura, y comieron. Esta primera parte, al leerle esta primera parte, comenzamos a ver algo que tal vez no lo hemos empezado a entender. ¿Por qué? Porque muchas veces lo único que hacemos es escuchar una palabra o leer una palabra, y en ese momento reflexionamos, pensamos, y en el transcurso del día y en el transcurso de la noche nos olvidamos, o si la recordamos es un poquito. Mas Dios tiene la forma de decirnos: no es solo escuchen, sino que tienen que hacer algo más. Y a Josué, en el 1:6 del libro de Josué, le dijo: esfuérzate y sé valiente, medita en mi palabra día y noche. El Señor le manda a meditar. La palabra meditar no es lo que hacen con la yoga, sino meditar es pensar, es tratar de entender dos cosas muy importantes. ¿Cuáles son? ¿Por qué escribió el Señor? ¿Y para qué escribió el Señor? Entiendan esto: ¿por qué escribió el Señor? ¿Y para qué escribió el Señor? Entonces, cuando tú comienzas a leer por qué había escrito o por qué había narrado ese pasaje, es porque quería que nosotros sepamos. Segundo, para mostrar la victoria o la derrota, para mostrar cómo los hombres o obedecen o desobedecen, para mostrar el Señor su gloria o su silencio. Entonces nosotros comenzamos a mirar y de pronto comenzamos a ver: wow, esto qué tremendo, cuando vemos grandes cosas que hace el Señor. Pero cuando vemos que un pueblo es derrotado, decimos: ¿pero por qué? ¿Acaso no estaba Dios ahí? ¿Acaso Dios no podía ayudarlo? Como nos pasa a todos nosotros, que pensamos: ¿por qué me va mal? ¿Por qué me va bien 3 meses o 1 año y después, o son 2 años de sufrimiento? ¿Por qué? Y no encontramos otra palabra. Sí sabemos el por qué, pero no para qué. Y realmente las pruebas son para que aprendamos, y para que aprendamos a tener fe en Dios. Así que una de las cosas que me llamó mucho la atención en este pasaje: Lot vivía en Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, no solamente como muchos hemos compartido, muchos nos hemos dirigido solo a ese pasaje de Sodoma y Gomorra, es que Sodoma viene de sodomía, de lo que es homosexualidad. Pero no solamente es la homosexualidad de varones o mujeres, sino es de depravaciones sexuales. Ahí se hacía todo tipo de cosas sexuales que no enaltecían a Dios, sino llegaban a denigrar al ser humano. De pronto, las personas, con la práctica que tenían de estas cosas, era muy común, y esa sociedad en Sodoma y Gomorra se volvió como algo que sí, es normal, es común que todos hagan, aún los niños. No hay problema, hay que enseñarles a los niños desde pequeños a ser así. Y recuerden que Lot, cuando él tomó la decisión, Lot, cuando estaba con Abraham y salieron de Egipto, salió rico, salió Abraham y también Lot. Pero en el camino de vuelta, cuando están retornando de Egipto a la tierra prometida de Canaán, sus pastores de Abraham y de Lot tienen discusiones porque hay mucho ganado y no saben cómo controlar el ganado, cómo llevarlo, porque es demasiado.
Y de pronto decide Abraham el separarse y le dice: entre hermanos no peleemos. ¿Sabes qué? Escoge lo que tú quieras y yo me voy a ir al lado contrario. Y entonces él comienza a mirar desde el cerro, comienza a mirar. Y de pronto observa y ve la llanura, una llanura hermosa, pero que va rumbo a Sodoma y Gomorra. Y él escoge ese lugar por ver eso, esos pastos verdes, ver esas cosas buenas, ver algo que le va a ir bien, que le va a prosperar, que va a ganar, que va a estar seguro. Porque mirar, digamos, hacia el norte era desierto, mirar a la izquierda y derecha no tenía la misma calidad de lo que miraba al frente. Y de pronto Lot dice: ya, tú te vas para allá, yo me voy para allá. Y de pronto Lot comienza a ir. Y dice que va camino a Sodoma y Gomorra. Va poniendo sus tienditas y poco a poco va y vive en Sodoma y Gomorra. Es lo que pasa con algunos creyentes, que a veces piensan y se meten en situaciones difíciles. Comienzan a hacer como el mundo les ofrece, porque ven la llanura: voy a tener plata, me van a ofrecer esto, este negocio, pero es pecado, no importa. Todos hacen lo mismo y comienzan a mirar, y cuando se dan cuenta terminan en Sodoma y Gomorra. Y en Sodoma y Gomorra ya no hay conciencia, solo hay pecado. Tristemente pasa esa situación. Pero ahí está Lot metido. Si ponemos en la actualidad, es un cristiano y buen cristiano, aunque no crean. Lot había aprendido también de Abraham, que mantenía ese corazón. Pero el lugar donde se encontraba era muy difícil, demasiado difícil las cosas que se veían. Pero lo curioso, si ustedes se dan cuenta al leer Génesis en el capítulo 19, verso 1, dice que Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Dónde se encontraba este varón? A la puerta de Sodoma. ¿Y por qué se encontraba a la puerta de Sodoma? Porque había aprendido él que las personas sabias, que las personas que pueden dar consejo, que las personas que están prestas o que están puestas para ayudar a los demás, estaban en las puertas. ¿Para qué? Para que cualquiera que entrare a ese territorio o saliere, él le pudiera dar consejo tanto para afuera como para adentro. En Israel, en todas las puertas estaban los ancianos de Israel. Entonces todo se solucionaba en la puerta. Aún los problemas entre hermanos se solucionaban en las puertas. ¿Por qué? Porque había dos decisiones: o permanecían adentro o permanecían fuera. Fíjense que es tan fuerte esto: o permaneces adentro o permaneces afuera. Entonces él estaba ahí en ese lugar. Pero ¿qué pasaba con Lot? ¿Qué le pasaba en su vida? Yo he querido entender qué le pasaba a Lot, porque después, si leemos de corrido, Dios mandó fuego del cielo y destruyó Sodoma y Gomorra, destruyó totalmente. Pero ¿qué vio Dios en Lot? ¿Qué vio Dios en Lot, su esposa y sus dos hijitas? ¿Qué era lo que había visto? ¿Los había visto como seres humanos simplemente, o había algo más que estaba viendo? Así que para enterarnos, yo no voy a deducir, en la palabra nos va a enseñar, y vamos a ir a 2 de Pedro, capítulo 2, segundo libro o carta universal que el apóstol Pedro escribe en el capítulo 2, del verso 4 al 9. Estas epístolas también son llamadas universales. Quiere decir que se ha escrito para todo el mundo. Entonces en esta va a mencionar algo y dice el verso 4: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, mire qué terrible, porque vemos una rebelión que hubo, ¿no ve? La primera rebelión fue cuando Luzbel, antes de que el hombre estuviera en la tierra, se rebela, quiere ser como Dios, y Dios lo echa del cielo y se convierte en Satanás, en el diablo, y los ángeles que estaban apoyándolo se convierten en demonios. Esa es la primera rebelión. La segunda rebelión está en el capítulo 6 de Génesis, donde los ángeles vieron cuando les iban naciendo a los hombres de la tierra hijas hermosas, y los ángeles comenzaron a escoger de las más hermosas
y se metieron con ellas y procrearon hijos que fueron gigantes. A esos ángeles los agarra el Señor y los guarda en prisiones de oscuridad, que está mencionado en el interlineal griego-español en el lugar del Tártaro. Ya es un lugar específicamente que es para ellos, Tártaro se llama. Y ahí dice que los ha puesto, y también dice Dios que los que nos salvemos y nos vayamos con Jesucristo, cuando haya el juicio del tribunal blanco, que está descrito en Apocalipsis 19, verso 11 en adelante, nosotros vamos a juzgarlos a esos ángeles, porque ellos abandonaron su lugar con Dios para pecar como los hombres. Pero nosotros nos hemos guardado para buscar la santidad, lo contrario a ellos, la santidad para estar con el Señor para siempre. Entonces vamos a tener la autoridad, el derecho que Dios nos ha otorgado para juzgarlos a ellos y condenarlos por lo que hicieron. Entonces, ¿qué más dice? Porque si Dios no perdonó, esto quiero que entiendan, no perdonó a los ángeles que pecaron, que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Verso 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas que su familia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a la ciudad de Sodoma y de Gomorra, reduciéndola a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Hasta ahí. Primero esto quiero leerles. ¿Para qué había sido esas destrucciones? ¿Para qué los agarró a los ángeles? ¿Para qué mandó el diluvio? ¿Para qué habla de Noé? ¿Para qué habla de su esposa de Noé? De sus 3 hijos, Sem, Cam y Jafet, y sus esposas. ¿Por qué habla el Señor también de Sodoma y Gomorra? Por ejemplo, para poner ejemplo para los que viven impíamente. No dice para los impíos, para los que viven impíamente. ¿Qué es vivir impíamente? Ser cristiano y seguir pecando es vivir impíamente. Entiéndame esto. Seguir en eso mismo, practicar lo que dice que no hagamos, vivimos impíamente, nos parecemos mucho a los impíos. Porque ¿qué diferencia hay entre el impío? Si nosotros hacemos lo mismo que ellos, pero si venimos a la iglesia, si leemos las escrituras, si oramos, no se diferencia en nada, estamos comportándonos impíamente. Entonces, ¿qué hacía Lot metido en Sodoma y Gomorra? ¿Cómo él mantenía una vida cristiana? ¿O cómo estaba él que se paraba a la puerta y que salía para recibir a estas personas? Y cuando ve 2 ángeles, ¿qué hace? Se postra. Él sabía lo que iba a hacer. Se postra y comienza a rogarles. No, y nos vamos a quedar afuera. No, por favor, entren a la casa, que entren a la casa y entren a la casa. Yo les veo y les da, los hospeda, les da panes sin levadura, les da de comer y comen. Dice que el pueblo de Dios debería ser hospedador y dador. Deberíamos atender. Esa es una parte que no la practicamos tanto, pero es importante hacer eso. Muestra que tú amas a la gente de afuera. Y miren el verso 7 ahora. Dice que ha puesto estos 3 ejemplos para algo. Verso 7 dice: y libró al justo Lot. Miren lo que dice: y libró al justo Lot. O sea, ¿cómo era Lot? Justo. Pero ¿qué quiere decir justo en el Antiguo Testamento? Justo es una persona que practica las cosas en la justicia de Dios. Porque justo en el Nuevo Testamento, para nuestros tiempos después de la muerte de Jesús, es aquel que recibe a Jesús como Señor y Salvador y es justificado por su muerte y pasa de pecador a hijo de Dios. Entonces aquí dice que era justo. Este término justo también lo emplea con Job, que era justo, que se diferenciaba de la gente. Y dice justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Abrumado. ¿Sabe lo que dice en el interlineal griego español? Dice atormentado.
Imagínense cómo estaba Lot allí. Dice que estaba atormentado por mirar lo que hacía la gente, lo que hacía estas cosas, lo que veía la promiscuidad sexual, lo que veía que se iba incrementando. Este hombre andaba abrumado, atormentado. Y curiosamente, cuando busco en el diccionario qué es la palabra abrumado, me ha llamado mucho la atención, porque quiere decir abrumado, poner una carga demasiado pesada. Abrumado quiere decir estar en estrés completa. Imagínense. También abrumado quiere decir que estaba decepcionado no con la gente, sino decepcionado con lo que el diablo estaba haciendo con la gente. Dice que estaba tan triste que su voluntad ya no podía más. Entonces, atormentado, ¿sabe qué era? Que él miraba todo eso y no podía hacer nada por ellos, porque ellos no querían decidir o hacer algo para cambiar sus vidas. Y yo quiero hacerme la gran pregunta, porque esto es tan importante. ¿Cómo se sienten ustedes con las cosas que pasan aquí en nuestro país? Donde vemos tanta mentira, Dios del cielo. Creo que hasta el día de hoy no conocemos un presidente en toda la existencia que haya hablado la verdad. Pura mentira y descaradamente. Podemos ver lo que está pasando ahora. Ya no tienen miedo a matar a la gente. La descuartizan como si fuera cualquier cosa. Y saben que todavía la justicia de los hombres, realmente, como Dios dice, es trapo de inmundicia, es una realidad. Dejan salir a las personas que infringen. Si hubieran vivido en ese tiempo la gente de hoy, hermanos, hubieran sido muertos. Los hubiera condenado el Señor. Y estos ejemplos fueron puestos para que la gente escarmiente y viva bien. Pero en este tiempo que vamos hablando de la salvación, que vamos predicando, y algunos no predicamos bien, porque estamos predicando solamente que Dios los va a ayudar, que Dios los va a salvar, que Dios va a hacer una obra perfecta en ellos. Y es cierto, pero también tenemos que predicar en las buenas nuevas que al decir que hay un Salvador que ha ocupado nuestro lugar para salvarnos, tenemos que mirar la condición de lo que somos nosotros. ¿Sabe por qué murió Jesús? Por tu culpa y por mi culpa. Y alguno dirá, yo no estuve en ese tiempo cuando lo crucificaron. Sí, es cierto, no estuviste, porque si hubieras estado o yo hubiera estado, hubiéramos estado en el grupo de gritando, ¡crucifíquenle! Aunque hubiera hecho un milagro en nosotros. Sé que no has estado en ese lugar, pero Él estaba muriendo por lo que ibas a hacer en este tiempo. Imagínate, el Padre cargó todos los pecados sobre Él de lo que iba a pasar en este tiempo. ¿Y sabes qué está pasando eso? Lo mismo que pasa en el Antiguo Testamento. Mucha gente no quiere seguir el camino de Dios, sino seguir como ellos quieren. ¿Puede llegar la conciencia a mancharse? Sí, se mancha la conciencia. Se cauteriza el corazón también, se endurece. Y cuando se mancha la conciencia, ya no sientes nada. Te es normal venir o no venir, hacer o no hacer. Crees en tu mente que simplemente orar, que simplemente ayunar, que simplemente leer la Biblia te va a llevar hacia el reino de Dios. Y no es cierto, hermanos. Orar es hablar con Dios. Simplemente es buscar su presencia. Orar es hablar con Dios. Ayunar es un arma espiritual para que nosotros podamos salir de muchas obras de la carne, para que se rompan ligaduras de impiedad. Congregarnos es un mandato que Dios nos ha dado, no dejando de congregarnos. Pero ¿qué es lo que vale nuestra vida? ¿Cómo caminamos? Jesús, cuando irrumpió en los judíos y sobre todo en los israelitas, sabemos que el santuario que Dios hizo construir, el santuario, hizo un tabernáculo en ese santuario con Moisés.
Y este santuario tenía 3 cosas importantes: el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. 3 cosas. Y nosotros estamos compuestos de 3 partes: espíritu, alma y cuerpo. Pero las 3 partes del santuario, igual que el templo tenía el atrio exterior, el lugar santo y el lugar santísimo. Pero las 3 cosas le había mandado a Moisés, como le mandó a Salomón, que las santificase, las 3. Y también Dios nos manda que nos santifiquemos en nuestras 3 partes: en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Y en 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, y sea irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Ahora, si ustedes se dan cuenta, la primera puerta para entrar al atrio exterior, que era una cortina en el tabernáculo, se llamaba camino. La segunda, para entrar al lugar santo, era otra cortina, se llamaba verdad. Y la tercera cortina, que dividía el lugar santo y el santísimo, se llamaba vida. Entonces, ¿de qué sirve que uno de ustedes entre por una puerta, el camino, y se quede en el atrio exterior? ¿Sabe qué hacían en el atrio exterior? Lavaban sus manos para poder estar purificados, sus manos, su carita. Sacrificaban un cordero o un animal, un palomillo, un becerro, sacrificaban para que sus pecados sean perdonados. Pero entrar al lugar santo solo entraban los sacerdotes. Y uno dice: pero qué bárbaro, los sacerdotes, nosotros no podríamos entrar hoy en día. Ay, hermanos, tanto Dios nos ha dado, tan poco estamos haciendo. En Apocalipsis capítulo 1, a partir del verso 5, dice que nos ha hecho reyes y sacerdotes, ¿no ve? Reyes y sacerdotes para Dios. ¿Quién nos hizo? Jesucristo. En la traducción del interlineal griego-español dice: nos hizo un reino de sacerdotes. No reyes y sacerdotes, sino un reino de sacerdotes. O sea, yo soy sacerdote, sí. Mi esposa es sacerdote, sí. Mis hijas son sacerdotes, sí. Mi hijo es sacerdote, sí. Toditos somos sacerdotes del servicio. ¿Por qué nos ha dado eso? Porque podemos entrar hasta el lugar santísimo. ¿Por qué? No, pero pastor, el que entraba al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Sí, el sumo sacerdote, que es ahora Jesús, rasgó el velo del templo de arriba para abajo y tenemos entrada libre hasta el trono de Dios. Yo puedo entrar hasta ese lugar, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que muchos nos hemos quedado en el atrio exterior. ¿Sabe cómo hizo el lavacro? Se llama el lavacro. Era como una copa que habían hecho en el desierto, labrada en bronce, a golpe, pero habían pegado todos los espejos que había. Antes se hacían del bronce, se pulía hasta que te puedas ver la cara. Esos eran los espejos de Egipto. Y pusieron ahí adentro, cosa que venía el sacerdote y quería lavarse las manos y se miraba su rostro con eso y sabía cómo estaba él. Dios le permitía que se vea en ese lavacro para poder lavarse sus manos. Dios nos habla con su palabra para que nosotros podamos ver cómo estamos y qué estamos haciendo bien o mal, y después nos lava con su palabra, por sus promesas, por lo que ha hecho Jesucristo, para la gloria del Padre. Imagínense, todo eso tenía que hacer. Entonces hay mucha gente que se quedó, y creo que los cristianos se han quedado en el atrio exterior. Es suficiente pedirle perdón todo el tiempo al Señor y lavarse las manos, lavarse la cara y listo, ya está, ya estoy limpio. Ofrecer un sacrificio por sus pecados, ya lo hace, le ha pedido perdón al Señor, se ha arrepentido, ya está. ¿Qué más hacemos? No vas a disfrutar en tu alma de entrar al lugar santo. Y en el lugar santo, hermanos, estaba el candelabro de 7 brazos, el único, que era lo único que iluminaba ese lugar, el lugar santo. Estaban los panes de proposición, una bandeja con 12 panes que se cambiaba cada día. Y frente al velo de ingreso al lugar santísimo estaba un altar pequeñito que era el altar del incienso.
que entraban los sacerdotes, ponían el pan, y ahí viene la reproducción de Dios. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ellos comían, los sacerdotes nomás podían comer. Y ahora nosotros comemos la palabra de Dios, porque no solo vivimos de pan común, sino de esto. Y el labraco, el candelabro de 7 brazos es la sombra y figura del Espíritu Santo que ilumina el alma. Y el incienso que se pone ahí, el aroma, el mirra, para que comience a levantarse ese humo. Y cuando venía el sumo sacerdote y abría, ese humo entraba a la presencia de Dios. Y la Biblia nos enseña en Apocalipsis que el incienso y eso eran las oraciones de los santos. Fíjese lo que se hace. Y muchos de ustedes no están orando en el alma, peor en el espíritu, porque se han quedado en el atrio. Y Dios quiere entrar. Por eso tienen una vida almática, porque a veces llegan hasta el alma, saben del Espíritu Santo, los redarguye, leen la Biblia como en el pan, leen las Escrituras, oran mucho tiempo, lindo, qué bello, pero no pueden pasar al lugar santísimo. ¿Y por qué? Entrar a ese lugar. Antes no se podía. Y dice que Jesús, cuando venció al pecado original, era ese velo. Por eso se rompe, porque Cristo en su carne venció lo que nos dividía para entrar donde Dios. Entonces ahora ya no hay esa cortina. Entonces yo puedo entrar libremente. Y en ese lugar no hay luz. No hay luz. El que lo ilumina todo es Dios. Ahí está el Señor donde habla. Por eso mucha gente recibe revelación de Dios cuando oran en el Espíritu, cuando están, Señor, cuando entran en esa comunión con el Espíritu Santo. Es como el Espíritu Santo te llevara hasta la profundidad de lo que es el secreto de Dios. ¿Alguna vez se acuerdan una canción que cantábamos? Nosotros hemos cantado desde hace 30 años esa canción. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pasaré la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, a la sangre del Cordero Redentor. Lot había entendido tanto de esto. No había en ese tiempo ni templo ni nada. ¿Sabe qué hacía Abraham? Todo por fe. ¿Saben por qué le llaman el padre de la fe? Porque solo por fe vivió este hombre. Aunque en Santiago nos explica que la fe sin obras es muerta. Muéstrame tus obras, yo te mostraré mi fe. Muéstrame a través de tu fe tus obras, yo te mostraré a través de mis obras mi fe. Y ahí mismo dice que cuando Dios le pidió a su hijo Isaac, que lo amaba tanto, dame lo que más amas, él lo llevó, caminó 3 días, lo subió a su hijo a ese monte, al Moriah, y lo amarró, lo puso y lo iba a matar porque le dijo que lo ofreciera. Y un ángel le dijo: ya no lo hagas, porque Dios sabe que tú lo amas y le obedeces. Unas pruebas muy fuertes para ellos. También va a haber pruebas para nosotros. Pero ahora, como este hombre estaba abrumado, estaba tan desolado, tan triste, pero él sentía algo más. ¿Qué deberíamos sentir nosotros por toda esa gente? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Díganme si alguno de nosotros, uno siquiera, no ha juzgado a muchas personas. Saben que vemos noticias en nuestra casa y ya está nuestra cabeza pensando: qué barbaridad, ¿cómo podido hacer que ¿no ve? Es impresionante lo que nos sale del corazón y nos sale de aquí. De la abundancia del corazón habla la boca. Ay, qué terrible. ¿Lo has visto a ese que, y este que quiere destruir el país, y este que quiere hacer?
¿Saben que Lot no hacía eso, sino que salía aún a la puerta y ahí estaba el justo Lot afligiendo su alma por ellos, abrumado por ver las cosas y pedir que Dios haga algo? Saben, hermanos, cuando ustedes oren, cuando ustedes lleguen a orar por alguien, sientan el peso de lo que ellos están pasando y no los juzguen, porque aquel que se crea fuerte, mire de no caer. Todos podemos ser tentados, todos podemos estar. No creas que tú, porque juzgas a otra persona, te vas a ver mejor delante de Dios. Jamás, jamás. Porque Dios dice: no juzgues a nadie para que tú no seas juzgado. Con la vara que mides serás medido. Entonces aquí ocurre algo. Van a ver la mano poderosa de Dios. Y ahora viene para ustedes el aliento. ¿Y ahora qué hago, pastor? Pucha, yo sí que estoy en serios problemas. Pucha, yo no soy ni como Lot. Dios mío, él estaba en Sodoma y Gomorra y yo estoy en Bolivia, en La Paz. Todavía no hay tanto de esto, pero soy protestador. Uy, reniego lo que hacen, me da ganas de matarlos a estos. Mire lo que dice, verso 7. ¿Quién lo libró del desastre de la destrucción de Sodoma y Gomorra? Dios. Y dice el verso 7: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malos. Verso 8: porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? ¿Quién lo va a librar a usted? Nuestro papá. Pero es que no, afligí tu alma por ellos. ¿Sabes qué? ¿Por qué tenemos derecho a juzgar si nosotros éramos igual que ellos? Y hoy día hemos sido perdonados, hemos sido lavados, somos hijos de Dios. Cada día tenemos una oportunidad, cada momento tenemos la oportunidad de entrar al lugar santísimo, de hablar con Dios. Tenemos todo a favor nuestro, ya nos los ha abierto el Señor, pero nos estamos volviendo juzgadores y perezosos. Estamos dejando de ser ejemplo para ellos y decir: mira esa fe, mira estos hombres, cómo son estas mujeres aferradas al Señor, íntegras, personas que están así, con el corazón cerca del pecho del Señor. Y dice que lo libró, lo va a librar. Y si usted está firme, lo va a librar, a usted la va a librar. ¿Saben qué? Dios no lo va a abandonar. Los que abandonamos a Dios somos nosotros. ¿Sabes qué? Hemos convertido el cristianismo nosotros en parece una falsa religión, porque estamos queriendo cumplir, queremos hacer cosas para que Dios se agrade y entonces nos dé un premio. Perdonen, no hay premio. El premio ya lo tiene el Señor. Y en Apocalipsis capítulo 3 dice: cuidado, te quiten tu corona. No dejes que te quiten tu corona. Dios quiere coronarnos de alegría a todos nosotros. No, pero es que, pastor, las cosas que me han pasado, Cristo ya murió por todas esas cosas. Hay perdón, sanidad y redención en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sabes que el acercarse a Jesús es donde te cambia, te sana, te prepara, te vuelve inteligente, te vuelve sabio, te vuelve prudente, te ayuda a sobrellevar esta vida? Estamos de paso. Y ya sabes que no vas a juzgar, porque Cristo no juzgó a nadie. ¿Saben qué viene en nuestra cabeza? Que cuando estamos: si yo hubiera tenido así plata, hubiera tenido ese auto. ¿Lo has visto a ese narco?
Usted tiene un auto. No tenemos por qué. Con sustento y abrigo estemos contentos. Somos pasajeros, mis hermanos. Padres, estén felices de que sus hijos siquiera escuchen la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Un día les va a carcomer el corazón para que salga la verdad. No los va a condenar. Jesús dijo: yo no he venido a este mundo a condenarlos, sino a salvarlos por medio de mí. Nosotros estamos, ay, Señor, si esto deja que Dios haga las cosas. Siéntate en primera fila y sé obediente y verás la gloria de Dios. Te va a librar el Señor, te va a librar de la prueba, del momento difícil. No, es que a mí me ha pasado una prueba más grande que a vos. No, el Señor sabe hasta dónde vas a poder. Hasta dónde vas a poder, mire. Y para terminar, 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Muchas veces nosotros pensamos: no, a mí me ha venido. No, lo que te ha venido a ti no es una prueba como la de Lot. ¿Sabes qué te ha venido a vos? Tentación. ¿Sabe qué se llama tentación? Es que alguien venga a pedirte o a decirte algo o instigarte en algo para que desobedezcas a Dios. Eso se llama tentación. Y si usted quiere verlo, Mateo capítulo 4, verso 1 en adelante, Satanás vino a tentarlo a Jesús. ¿En qué lo tentó? Si era hijo de Dios, si tenía poder. Dios santo. Igual a ustedes los va a tentar el diablo. Nos está tentando. ¿Y qué dice? 1 Corintios 10, 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Hermano, a Lot lo sacó de esa prueba tan terrible, de ese juicio tan tremendo. Le dio la oportunidad de salir. Y sabes que no, casi no salieron. Tan lindo, justo este varón de Dios. Y cuando los ángeles están, ¿sabes qué? Te decimos la verdad. Dios ha dicho: hemos venido para destruir Sodoma y Gomorra. Tienes yernos, así le dice. Tienes yernos. Tienes hijos e hijas. Y le dice: no, tengo 2 hijas, pero también tengo 2 yernos. Ve a decirles que va a destruirse. Y va. Habla con los yernos y les dice, les cuenta lo que va a pasar. Y los yernos dicen: no, esas cosas no van a pasar, nosotros nos queremos quedar. Y se quedan. Y dice que estaban en la casa y llegó el día, el momento, y no habían estado ni preparados, ni Lot, ni la esposa, ni las 2 hijas. Seguían ahí amodorrados. Y de pronto estos ángeles, ¿sabes qué hacen? Miren cómo es la gracia, el amor y las promesas de Dios. Dice que los ángeles les agarran de las manos, 2 a cada lado, y los sacan corriendo. Lot, su esposa, su hija y su otra hija, así salen los ángeles hasta afuera, dice la puerta: váyanse ahora, vayan. Y todavía, ¿sabes qué le dice Lot a los ángeles? Oye, es muy parecido a nosotros. Le dice: no, ¿por qué pues? ¿Sabes qué? No nos va a alcanzar esto. ¿Qué te parece? Mira, hay una ciudad allá, una pequeñita, así chiquitita, hasta que yo llegue y después que caiga el fuego. Y el ángel le dice: apúrate, porque lo vamos a hacer así. Mire cómo es Dios tan maravilloso. Mira la petición de Lot. Mira, no voy a llegar, estoy un poquito bien, hasta allá. Corren, hermano, van. Cuando leemos la Biblia detenidamente y vemos así exactamente, la mujer de Lot llegó también a ese pueblo. Llegan a ese pueblo y apenas están entrando al pueblo,
y comienza a caer el fuego del cielo. Manda fuego y azufre Dios. En ese momento la mujer de Lot se da la vuelta. En ese instante ya había llegado a la meta. Se da la vuelta. Y se da la vuelta y se convierte en estatua de sal. Y solo se salvan las dos hijas y Lot. Cuidado, te pase lo mismo. No estoy hablando de irnos al cielo. Estoy hablando de las pruebas. Que muchas veces el Señor te va a dar la salida, dice aquí. Te la va a dar la salida. Te va a permitir que tú pases la prueba. Pero ya de antemano el Señor, ¿qué tiene? Una salida. Y no va a dejar que la prueba sea más allá de lo que tú puedas soportar. Lo que puedas soportar. Y una vez que has soportado, pero soporta como Dios dice, no como tú quieres. Cuidado, no te equivoques y permanezcas así. Entonces lo saca y en ese momento han cumplido los ángeles hasta ahí de lo que Dios ha dicho. Están en esa puerta, han salido de todo eso. Entonces cae fuego y Lot dice: no se den vuelta, hijas, no se den vuelta, porque la mamá se dio la vuelta. Y el Señor dice que el alma que retrocede, la persona que retrocede, no agrada al alma de Dios. Hermanos, yo sé que estamos pasando muchas pruebas, que estamos viviendo el tiempo más difícil de lo que podamos imaginarnos. ¿Por qué? Vemos la maldad, vemos todo lo que está pasando y va a empeorar, hermanitos, hermanitas, va a empeorar. Nuestra situación se va a agravar, pero tenemos que hablar de corazón a corazón con Dios. ¿Tú crees que Dios nos va a dejar? Sabes que Dios no es de la crisis, Él es sobre la crisis. Recuerden que el pueblo de Israel, cuando lo sacó de Egipto, lo sacó con todas las cosas, con riquezas, con todo. Pero el Señor nunca dejó de que tuvieran el maná del cielo, agua y cosas que le pedían. El Señor no los dejó, aunque eran tan tercos como los bolivianos. No los dejó. Igual Dios no te va a dejar, no te va a desamparar. La situación económica recién se va a sentir en Bolivia. Vamos a pasar momentos críticos de la economía, pero Dios es sobre eso. Bendito y bendita la mujer que confía en Dios, nunca lo avergonzará el Señor. Recuerden esto, que cuando estemos pasando la prueba, el Señor ya tiene la salida. No, pero es que, pastor, el tiempo ya no me alcanza. Ni eso se le ha pasado al Señor. Él sabe hasta cuándo vas a vivir, cómo vas a vivir y qué va a pasar. Lo único que preocupa es que tú no vivas creyendo en fe en Dios. Sé como el justo Lot. Afligí tu alma, no importa. Afligíla, pero afligíla rogando, porque ¿a quién le va a gustar? ¿Quién de ustedes se puede imaginar que una persona que muera sin Cristo se va al infierno? Usted puede creer que en este momento, mientras estoy predicando, hermano, mientras estamos hablando de la palabra de Dios, por cada segundo en el planeta Tierra está muriendo gente. Cada segundo, hemos pasado casi una hora aquí. Imagínense cuánta gente está muriendo en todo el planeta, y de ellos el mayor porcentaje son sin Cristo. ¿Saben dónde van a aparecer? Y cuando abran los ojos, ¿dónde van a estar? ¿Saben lo que es el tormento de la eternidad? Pero Dios, que te justificó y que espera que tú vivas conforme al orden de Dios, no mirando a las personas, sino siendo tú el protagonista de tu vida. Porque cuando comparezcas ante Dios, no te va a acompañar papá, mamá, tía y nadie, solito. Ahí es donde Dios va a juzgar a la gente. Amén. Pero hoy día yo quería hablarles, estamos en una sociedad así, todo va a empeorar, no va a mejorar, pero sí la iglesia de Dios se va a avivar,
se va a levantar en un avivamiento, porque los hijos de Dios vamos a empezar a buscar a Dios, no por los beneficios, sino por la protección de Dios. Yo quiero vivir en el abrigo del Altísimo, y son los únicos que tienen derecho a morar bajo la sombra de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que creer en lo que dice Dios. Lot para mí es un ejemplo que alienta mi alma. Y digo, Señor, la gente no sabe cómo aflijo mi alma por los hermanos o por los impíos. Y es como si Dios dijera: no importa, Alejandro, estás haciendo bien, tranquilo. Pero es que duele, Señor, se están yendo. No importa, algo vamos a hacer. El Señor es fiel y verdadero. Amén. Mientras hay tiempo, mientras hay vida, hay esperanza. Hermanito, hermanita, no te ha llamado Dios para dejarte a la mitad del camino. Él te va a agarrar de la mano y te va a llevar. A no ser que tú te rebeles y te quieras soltar de la mano de Dios, el Señor se va a parar ahí y nada más va a hacer. Así que yo les pido, amados, tenemos un Dios maravilloso que nos ha dado tantas promesas, que tiene su misericordia tan grande, que vamos a ser librados de cualquier tentación, de cualquier prueba, y saldremos airosos, porque es poderoso el que nos ha llamado. Creo que hay muchos de ustedes que están afligidos por su situación, tal vez por su propia vida. Hay personas que ya somos mayores y que ya tenemos, no miedo a la muerte, pero sabemos que ya viene pronto. Las cosas vienen muy rápido, los años pasan muy rápido, pero queremos llegar a la meta y decir como Pablo: he peleado la buena batalla de la fe, he creído, he esperado, he estado confiado en el Señor. Amén. Aquí hay jóvenes que están empezando su vida, que quieren realizarse. Qué hermoso, pero vivan en lo que es la pureza de Dios, en las cosas que Dios espera que hagamos. Dios nos va a librar de todo si permanecemos así. Lot es un gran ejemplo. El justo Lot, que le llame justo Lot, es demasiado grande. Amén. Yo no sé cómo serás, pero de que eres justo, yo sé, porque has sido justificado por Jesucristo nuestro Señor. Eres justo. Ahora, el que es justo, practique la justicia. Y el que es santo, santifíquese todavía. Amén. Cierre sus ojitos, agache su rostro. Amén. Cierre sus ojitos ahí por un instante. Oh Dios. Oh Dios hermoso. Oh Dios hermoso. No mires ni pienses en otras personas, solo piensa en ti por un instante. Cristo murió por ti. Él pagó el precio por ti. Él, cuando estaba en la cruz, creyó firmemente que te iba a salvar. Él te iba a limpiar para que tengas una vida conforme a Dios. Si tú no la estás caminando, es porque tú no te has decidido a hacer bien las cosas, o es porque no tienes fe. No dejes que la corriente del mundo te arrastre. No dejes que nadie te atraiga. Nada vale más en este mundo que nuestro Señor Jesucristo. Él lo dio todo, absolutamente todo. Hasta ahora tú no has dado más allá de lo que puedes, pero aún así eres como un Lot que te va a librar si tú confías en Él.
Muchos dicen: no voy a poder salir de esta deuda. El Señor te va a librar si tú haces las cosas correctamente. Yo no voy a salir de esta enfermedad. La Biblia habla de un Dios de milagros que dijo: yo soy tu sanador. Es que yo no tengo trabajo. Tienes un Dios proveedor. El Señor te va a proveer. No te dejaré, no te desampararé. Yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Es que nadie sabe la tristeza que tengo por lo que estamos atravesando. El Señor la sabe y tiene la salida. El Señor no te va a desamparar. Pero ya es tiempo que madures. Ya es tiempo de que tomes decisiones, de seguir el camino con honestidad, de seguir el camino real. Ya basta de escudarte en tus hijos o tus hijos escudarte en ti. La salvación es personal. Dice aún a los varones y a las mujeres que hagamos de cuenta que no estamos casados, para que llevemos una vida santa, pura, no justificándonos el hombre en la mujer y la mujer en el hombre. Es una decisión de seguir el camino con Dios para siempre. Si no fuera por su sangre, ya habríamos sido condenados. Y Dios te va a librar de toda tentación. No quiero dejar mi trabajo, pregúntale. No, es que me quiero ir a otro país, pregúntale. No hagas nada. Nada. Háblale ahí al Señor. Tú tienes tus propias situaciones, tus propios problemas. No le pidas: cambia a mi esposo, cámbialo a mi esposo porque es terrible. Dile: cámbiame a mí, para que a través de mí lo cambies a mi esposo. O cámbiala a mi esposa. Dile: cámbiame a mí, para que mi esposa no tenga excusa. Cámbiame. Cambia a mis hijos. No, cambia mi hogar. Y que yo sea un mensajero tuyo dentro de casa. Eso es lo que Dios quiere, amados, amadas. Yo quiero presentarlos a ustedes como si fueran unos niños, como si fueran bebés, para que mi Dios, nuestro Dios, les muestre que está con ustedes. Pero como no lo sienten ni están con Él por lo que hacen ustedes, no es por otra cosa. Dios no se ha olvidado, Dios no los ha abandonado, Dios no tiene en olvido sus vidas. No, está callando por amor. No te dice: ¿por qué tú haces esto? Se calla el Señor para que tú seas redarguido por el Espíritu de Dios y vuelvas a los brazos del Señor. Sé como un niño. Sé como un niño.